¿Alguna vez te has preguntado por qué personas a las que diste tu confianza, tu amor o tu entrega terminaron fallándote de la manera más dolorosa? ¿Por qué aquellos momentos de traición, decepción o abandono se clavaron tan profundamente en tu alma, como si fueran heridas que el tiempo no logra cerrar? Y si te dijera que esas faltas que sufriste no fueron un accidente, que hay un propósito divino detrás de cada traición, de cada promesa rota, de cada vez que fuiste olvidado, humillado o despreciado? Hoy quiero que abras tu mente, pero sobre todo tu corazón, porque lo que vas a descubrir en este video puede cambiar para siempre tu manera de ver el pasado y tu manera de caminar hacia el futuro. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo ha guiado tus pasos hasta este mensaje porque quiere revelarte algo que muy pocos han entendido. Dios no ignora tu dolor ni tus lágrimas. Él las recoge y Él las transforma. Hay un secreto espiritual escondido en las faltas que sufriste, un misterio que no se revela a simple vista, pero que, cuando se descubre, puede darte paz, restauración y propósito. Porque lo que parecía una herida sin sentido puede ser la herramienta que Dios use para empujarte hacia tu destino. Muchos creyentes viven atados al dolor del pasado, pero hoy el Señor quiere mostrarte cómo incluso las traiciones más oscuras pueden ser usadas para activar su gloria en tu vida. Vamos a ver juntos en la palabra cómo Dios usó las fallas humanas, las injusticias y los rechazos, no para destruir, sino para construir algo más alto y eterno. A lo largo de este video, vamos a recorrer 8 momentos en la Biblia en los que las faltas humanas se convirtieron en señales divinas. Cada uno de estos pasajes contiene una clave que puede ayudarte a entender tu historia bajo una nueva luz. Pero antes de comenzar con este poderoso estudio, quiero que escribas en los comentarios una frase que activará tu fe. Dios transforma las faltas en propósito. Escribe esa frase ahora, porque al hacerlo, estás tomando una posición espiritual. Estás declarando que no eres víctima de lo que te pasó, sino alguien que será transformado por lo que Dios va a hacer a través de eso. Y si aún no diste me gusta, hazlo ahora. Al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que también han sido heridas y necesitan una palabra del cielo. Estás ayudando a difundir la verdad de Dios. Y eso, amado hermano, te convierte en parte activa del ministerio. Te felicito por estar aquí, porque este no es un video más. Es una revelación que puede sanar tu alma y redireccionar tu camino. Muchos utilizan estos mensajes como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso, te invito también a suscribirte, a ser parte de esta comunidad donde juntos buscamos al Señor y su sabiduría. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave que desbloqueará una bendición retenida en tu vida. No te desconectes ni por un segundo. Ahora sí, comenta con fe. Paz en Cristo. Activa tu mente, tu espíritu y tu corazón, porque lo que viene a continuación es un viaje profundo hacia el propósito escondido detrás de las faltas que más te dolieron. Vamos a comenzar. José y la traición de sus hermanos. La falta que abrió el camino al destino. Imagina ser el hijo amado de tu padre, tener sueños de grandeza dados por Dios y de pronto todo cambiar. No porque pecaste, no porque hiciste mal, sino porque tus propios hermanos, aquellos que debían protegerte, decidieron traicionarte, arrojarte a un pozo y venderte como esclavo. Así comienza la historia de José. Una historia profundamente marcada por faltas humanas, odio, celos, traición y abandono. Y sin embargo, cada una de esas faltas fue usada por Dios para cumplir un propósito glorioso. En Génesis 37,
Vemos cómo José fue despreciado por sus propios hermanos, solo por compartir los sueños que Dios había depositado en su corazón. ¿Alguna vez te hicieron sentir mal por tener fe, por tener visión, por creer que Dios te llamaba a algo más grande? José también lo vivió. Pero lo más impactante de esta historia no es solo la traición, es lo que Dios hizo con ella. En vez de permitir que José muriera en ese pozo, Dios usó esa traición como el primer paso hacia su llamado. A través de una cadena de eventos que incluían más injusticias, falsas acusaciones, prisiones y silencios largos, Dios fue tallando en José el carácter de un líder que un día salvaría naciones. La clave aparece en Génesis 50:20, cuando años después, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¡Qué verdad tan poderosa! La falta fue real, el dolor fue profundo, pero el propósito era mayor. Dios no minimizó la herida de José, no la ignoró, la redimió. Y eso mismo puede hacer con tus faltas. Tal vez hay personas que te traicionaron y nunca pidieron perdón. Quizás fuiste herido por gente que debía amarte, pero escúchame bien, lo que ellos hicieron por envidia, Dios puede usarlo como una plataforma para tu crecimiento. Lo que parecía el fin puede ser solo el inicio. Este pasaje nos muestra algo clave. Las faltas de otros no pueden destruir tu propósito si estás en las manos de Dios. La traición no es el final. Es una herramienta que el Creador puede convertir en impulso. El dolor que vino de otros puede ser lo que te empuje a tu llamado. José fue vendido, olvidado y humillado, pero también fue restaurado, exaltado y recordado como uno de los hombres más sabios y poderosos de su tiempo. Y tú también puedes vivir ese proceso. Tu herida no será en vano si permites que Dios la transforme. Tu pasado no te condena si lo entregas al Señor, y tu futuro no está determinado por quien te falló, sino por quien te llamó. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos otra historia impactante de alguien que sufrió una falta devastadora y descubrió que el plan de Dios no había terminado. David y la traición de su hijo Absalón. Cuando el dolor viene de tu propia sangre, hay heridas que vienen de afuera y duelen. Pero hay otras que vienen de adentro, de quienes más amamos, y esas desgarran el alma. Pocas historias en la Biblia reflejan esto con tanta intensidad como la de David y su hijo Absalón. David, el rey conforme al corazón de Dios, experimentó traiciones externas a lo largo de su vida, pero nada lo preparó para la traición que vendría de su propio hijo. En 2 Samuel 15, Absalón, movido por la ambición y el orgullo, conspira contra su padre. Se gana el corazón del pueblo a escondidas y luego se levanta en rebelión para arrebatarle el trono. David, quebrantado, tiene que abandonar Jerusalén. El mismo hombre que mató gigantes, que lideró ejércitos, que escribió salmos de adoración, ahora huye llorando, traicionado por su propio hijo. En 2 Samuel 15:30 se nos dice: «Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían». ¿Puedes imaginar el peso de ese momento? ¿Has sentido alguna vez el dolor de ser traicionado por alguien que tú formaste, amaste, criaste o levantaste? David lo vivió. Y aún así, su historia no terminó ahí. A pesar del dolor, David no buscó venganza inmediata. Él se refugió en Dios, esperó en su justicia, y al final, Dios restauró su trono, su dignidad y su propósito. La traición de Absalón fue una falta cruel,
Pero Dios la usó para mostrarle a David que incluso en medio de la humillación, su presencia no se aparta. Que el liderazgo no se sostiene por poder humano, sino por propósito divino. Que hay batallas que se ganan de rodillas, no con espadas. Y quizá esta palabra es para ti. Tal vez alguien cercano, de tu casa, de tu sangre, de tu círculo íntimo, te falló. Quizás aún hoy cargas con la herida de una traición familiar. Pero te digo esto con autoridad espiritual. Dios puede restaurar lo que fue roto por dentro. Él puede darte nueva fuerza, nuevas alianzas y un nuevo comienzo. David no terminó destruido. Él volvió a cantar, volvió a gobernar, volvió a ser usado por Dios. Y tú también puedes hacerlo. Permanece firme, porque lo que hoy parece pérdida, mañana puede convertirse en testimonio. Y la falta que hoy te duele, mañana puede ser la evidencia de que Dios te levantó cuando todo parecía perdido. En el próximo bloque, veremos cómo una mujer, marcada por el rechazo y el olvido, fue redimida por la gracia de Dios, y cómo su historia puede reflejar la tuya. La mujer samaritana, el rechazo que reveló al Mesías. Hay momentos en la vida en los que parece que las faltas que sufrimos, el abandono, el rechazo, las miradas de desprecio, nos dejan marcados para siempre. Nos sentimos rotos, incompletos, sin valor. Y sin embargo, es justo ahí donde Jesús elige encontrarnos. La mujer samaritana en Juan 4 es uno de los ejemplos más profundos de cómo una vida marcada por el dolor puede convertirse en instrumento de revelación divina. Ella fue al pozo a mediodía, sola, evitando las miradas y los juicios. No era bien vista por su comunidad. Había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre que no era el suyo. En una sociedad donde eso significaba escándalo, humillación y rechazo, ella era invisible, o peor aún, evitada. Pero lo que nadie esperaba era que el propio Mesías estaría esperándola justo en ese lugar, en esa hora, en esa condición. En Juan 4:7 leemos: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Esa frase lo cambió todo. Jesús no empezó juzgándola, no señaló su pasado. Le habló con dignidad, con compasión, con propósito. Le mostró que a pesar de sus errores y del rechazo que cargaba, ella era digna de ser vista, de ser escuchada, de ser transformada. Y lo más impactante es esto: Jesús se reveló a ella como el Mesías antes que a muchos de sus propios discípulos. Juan 4:26. Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». ¿Te das cuenta? Una mujer con un historial de fallas, una vida marcada por decisiones rotas, un corazón lleno de vacíos, fue elegida para recibir una de las revelaciones más sagradas del Evangelio. Y no solo fue transformada, se convirtió en la primera evangelista de Samaria. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Lo que quiero decirte hoy es que Dios no se escandaliza de tu pasado. Él lo redime. Tus fallas no te descalifican, te preparan para un encuentro transformador. El rechazo de otros no impide el llamado de Dios sobre tu vida. Tal vez tú también llegaste a este pozo, este video, con un corazón cansado, escondido, lleno de faltas o culpas. Pero el Señor te dice hoy: «Yo soy el que habla contigo». Y si lo escuchas, si lo dejas tocar tu alma, vas a salir de aquí como la mujer samaritana, transformado y con un mensaje que llevará vida a muchos. En el próximo bloque, veremos cómo el apóstol Pedro fue restaurado por Jesús luego de una falta que casi lo destruye: la negación. Pedro y la negación de Jesús, la falta que abrió el camino al perdón y al liderazgo. Imagina mirar a los ojos de alguien que siempre confió en ti,
y saber que lo traicionaste en el momento más oscuro de su vida. Eso es lo que vivió Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el que prometió jamás abandonarlo, el que terminó negándolo 3 veces. En Lucas 22, 61, 62, leemos uno de los momentos más conmovedores de los evangelios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no solo falló cuando más se necesitaba su fidelidad. Cuando Jesús estaba siendo juzgado y humillado, Pedro, con miedo, dijo: «No lo conozco». Esa falta lo rompió por dentro. El que había caminado sobre el agua, que había visto milagros, que había declarado: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», ahora estaba derrotado por la culpa. Pero el corazón de Jesús no se endurece ante nuestras faltas. Él restaura, Él redime, Él llama de nuevo. Tras la resurrección, Jesús no ignoró a Pedro, tampoco lo castigó, lo buscó, lo miró, lo amó. Y en Juan 21 lo confrontó con ternura. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». 3 veces le preguntó. 3 veces Pedro respondió. Y cada respuesta no solo fue una afirmación de amor, fue una restauración, una anulación de cada negación. Pedro había sido quebrado, pero esa falta, esa traición, no fue el final, fue el principio. Fue después de esa restauración que Pedro predicó en Pentecostés. Fue después de esa restauración que se convirtió en columna de la iglesia. Fue después de esa restauración que su sombra sanaba enfermos. La falta lo quebró, pero el perdón de Cristo lo reconstruyó más fuerte. ¿Qué aprendemos aquí? Dios no solo perdona, transforma la falta en llamado. Tu mayor error puede ser el suelo fértil donde crece tu mayor propósito. La restauración de Dios no te devuelve al punto donde estabas, te eleva. Si tú has negado tu fe, si te alejaste del Señor, si te sientes indigno, no huyas, no te escondas. Él te está buscando. Y hoy, a través de este mensaje, te está preguntando lo mismo que a Pedro. ¿Me amas? Y si respondes con sinceridad, si decides volver, si le dices: «Sí, Señor, tú sabes que te amo», prepárate, porque viene un nuevo comienzo. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios usó la falta de un hombre con un pasado violento para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo. Del perseguidor de cristianos al apóstol de las naciones. ¿Te imaginas que el mayor enemigo del cristianismo termine convirtiéndose en su más ferviente defensor? Así es la historia de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Una historia que nos demuestra que ni el pasado más oscuro es demasiado fuerte como para impedir el propósito de Dios. Antes de ser Pablo, Saulo era perseguidor de los cristianos. En Hechos 8:3 leemos: «Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel». Era violento, fanático, impulsado por un celo religioso que no conocía el amor. ¿Puedes imaginar el peso de esa falta? Perseguir a los hijos de Dios, ser cómplice de asesinatos como el de Esteban, sembrar miedo entre los creyentes. Y sin embargo, fue ese mismo hombre al que Jesús escogió personalmente para llevar su mensaje a las naciones. En Hechos 9, cuando Saulo va camino a Damasco con cartas de autoridad para seguir arrestando creyentes, Jesús lo detiene con una luz del cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa pregunta no fue solo una confrontación, fue el inicio de su redención. Saulo quedó ciego por 3 días, no comió, no bebió, se quebró por dentro, pero Dios ya tenía un plan. Hechos 9:15.
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Increíble. Dios no solo perdonó a Pablo, lo convirtió en un instrumento sagrado, un mensajero eterno, en un autor de cartas que hasta hoy siguen transformando vidas. Lo que aprendemos de Pablo es profundo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si hay arrepentimiento. Tu pasado no es obstáculo, es testimonio en construcción. La falta más grande, en manos de Dios, se convierte en propósito eterno. Pablo nunca escondió quién fue, nunca negó su pasado, pero tampoco permitió que ese pasado lo definiera. 1 Timoteo 1:15-16. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Te das cuenta? Pablo entendió que su falta fue cubierta por la gracia, y esa gracia lo empujó a predicar, a servir, a amar, a dejar huella. Si tú también crees que tu historia está manchada, que hiciste cosas imperdonables, que lastimaste a otros o que caíste muy bajo, Dios hoy te dice, tú también puedes ser un instrumento en mis manos. Prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo una mujer acusada públicamente fue restaurada en intimidad por Jesús. ¿Y cómo esa historia puede hablarle a tu corazón hoy? La mujer adúltera, cuando el juicio humano se convierte en restauración divina, la escena es tensa. Una multitud furiosa, gritando, rodea a una mujer. Su pecado ha sido expuesto. Su vergüenza es pública. Fue sorprendida en adulterio y arrastrada al templo para ser juzgada. Nadie la defiende, nadie intercede. Solo dedos acusadores, piedras listas para lanzarse y corazones llenos de legalismo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5. La trampa no era solo para la mujer, era para Jesús. Pero como siempre, el maestro responde con sabiduría que desarma. Jesús se inclinó y escribió en la tierra. No gritó, no reaccionó con violencia, solo esperó. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Uno a uno, los acusadores comenzaron a irse. La piedra, que pesaba en sus manos, pesaba más en sus conciencias. Y cuando todos se fueron, quedó lo más hermoso de esta historia, una conversación entre la falta y la gracia, entre el pecado y el perdón, entre el juicio humano y la compasión divina. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:10-11. ¿Qué poder tiene esta escena? ¿Qué amor? ¿Qué profundidad? Jesús no niega el pecado, pero tampoco deja que el pecado sea el final de la historia. La mujer adúltera no solo fue perdonada, fue dignificada, restaurada, reconocida. Y ese es el mensaje para ti hoy. Tus faltas no cancelan el amor de Dios. Dios no te expone para avergonzarte, sino para sanarte. Cuando todos se van, Jesús se queda y Él no lanza piedras, Él extiende su mano. Tal vez tú también has sentido que todos te acusan, tal vez te has sentido atrapado en un error, señalado, excluido. Pero si hoy te acercas a Jesús con humildad, escucharás su voz decirte, ni yo te condeno, vete en paz, comienza de nuevo. Dios no está interesado en lo que hiciste ayer. Está interesado en lo que puedes llegar a ser mañana, si caminas con Él. En el siguiente bloque veremos cómo la falta de confianza de Moisés casi le impide cumplir su llamado, y cómo eso nos habla a nosotros cuando dudamos de nuestro valor ante Dios. Moisés. La falta de confianza que casi le impide cumplir su llamado.
¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente capaz? ¿Que tus debilidades, tu pasado o tus limitaciones personales te descalifican para lo que Dios quiere hacer contigo? Moisés también lo sintió y por poco deja pasar el propósito para el que fue escogido. Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo llama para liberar al pueblo de Israel, Moisés no responde con entusiasmo ni con fe. Responde con miedo, con duda, con excusas. Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No solo eso, en el capítulo siguiente Moisés insiste. Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, yo no sirvo para esto, Señor. Búscate a otro. ¿Te identificas con ese sentimiento? ¿Has mirado tu vida, tus errores, tus traumas y has pensado, no soy digno, no soy fuerte, no soy suficiente? Pues escucha esto. Dios no busca personas perfectas. Él llama a los disponibles, no a los impecables. Y con Moisés, Dios. Y fue claro. No aceptó su renuncia anticipada, no cambió de plan. Le prometió algo mucho mayor, su presencia. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa promesa lo cambia todo. Moisés, a pesar de su inseguridad, aceptó el llamado. Y ese hombre que tartamudeaba, que dudaba de sí mismo, que se escondía detrás de excusas, terminó enfrentando al faraón, guiando a millones y siendo testigo de milagros sobrenaturales. Partió el Mar Rojo, vio la gloria de Dios en el monte. Fue el canal por el que Dios entregó la ley y hasta hoy su nombre es sinónimo de fe, liderazgo y obediencia. ¿Qué aprendemos aquí? Tus debilidades no asustan a Dios. Tu inseguridad puede ser el lienzo donde Dios pinte su poder. El propósito no se basa en tus capacidades, sino en la compañía de aquel que te envía. Dios no te está llamando porque tienes todas las respuestas. Te está llamando porque Él tiene el plan. Y si Moisés, con todas sus dudas, obedeció, ¿por qué tú no podrías hacerlo también? La falta de confianza no es el fin, es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios manifestarse a través de ti. En el siguiente bloque veremos cómo las fallas de un discípulo impetuoso se transformaron en revelación y cómo eso puede enseñarte a ver tus propias caídas con una nueva perspectiva. Tomás, la duda que se convirtió en revelación. Cuando hablamos de faltas, solemos pensar en pecados grandes, traiciones, actos visibles. Pero hay una falta más sutil que puede alejarnos del propósito. La duda silenciosa, la que no se grita, pero se siente, la que no se ve, pero se arrastra por el alma, la que te hace pensar, ¿y si no es cierto? ¿Y si me equivoqué al creer? Eso fue lo que vivió Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús. Después de la resurrección, mientras todos celebraban el milagro, Tomás no podía creer. Su dolor, su miedo, su experiencia humana le impedían aceptar lo sobrenatural. Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. ¡Qué declaración tan fuerte! Un discípulo, un seguidor cercano de Jesús, uno que vio milagros, y aún así dudó. Pero aquí viene lo impactante. Jesús no lo excluyó por su duda, no lo regañó, no lo condenó, se le apareció, se acercó a su necesidad, le mostró sus heridas y le habló con amor. Juan 20:27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En ese instante, la duda se quebró. Y Tomás, el que no podía creer sin ver, pronunció una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28.
¿ves lo que pasó? Su falta de fe no fue el final. Su duda se convirtió en puerta para una revelación profunda, y su encuentro con el resucitado no solo lo restauró, sino que lo envió. La historia nos dice que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. Allí fundó iglesias, predicó el nombre de Jesús y murió como mártir. El hombre que dudó terminó dando su vida por la fe. Y eso nos enseña algo vital. Dios no desprecia tus preguntas sinceras. Él no se aleja del que duda con el corazón quebrantado. En lugar de condenarte, Él quiere revelarse a ti. Si tú has dudado, si tu fe ha flaqueado, si te has sentido fuera porque no entiendes lo que Dios está haciendo, no te rindas, porque Jesús se aparece incluso en medio de la duda. Y cuando Él se revela, lo único que queda es adorarlo. Tu falta no te descalifica. Tu sinceridad puede llevarte directo a una experiencia profunda con el Maestro. Y ahora que hemos recorrido estas 8 poderosas historias bíblicas, estás listo para recibir el cierre final de esta reflexión. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti, una voz suave, persistente, quizás quebrada, quizás esperanzada, decidió quedarse. Y eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando, que no te has rendido, que sigues creyendo que Dios tiene algo que hablarte. Y Él lo hizo hoy. Has recorrido conmigo un viaje espiritual a través de 8 vidas, 8 historias, 8 faltas que el mundo habría condenado, ignorado o enterrado, pero que Dios usó para transformar destinos. Y ahora, detente un momento y mira hacia adentro. ¿Te das cuenta de lo que significa todo esto? Significa que las faltas que sufriste, los errores que cometiste, las traiciones que te marcaron y los momentos de debilidad que te hicieron sentir roto, no fueron el final. Fueron parte del proceso, parte del diseño, parte del propósito, porque cuando el Espíritu Santo entra en la historia de una vida herida, no la remienda, la reconstruye desde adentro. Hoy quiero felicitarte, porque llegar hasta el final de un video como este no es fácil. Muchos se desconectan cuando la palabra comienza a confrontar, a tocar fibras sensibles, a iluminar zonas oscuras del alma. Pero tú decidiste quedarte, y eso te hace especial. Eso te convierte en uno de los elegidos que Dios está preparando para cosas grandes. Por eso, te invito ahora a declarar en los comentarios esta frase: mi dolor no fue en vano, Dios tiene un propósito conmigo. Escríbelo, no para mí, escríbelo para ti, para tu alma, para que el mundo espiritual oiga que te levantas hoy con una nueva visión. Ahora escúchame bien. Este mensaje no puede quedarse solo contigo. Hay personas allá afuera, quizás en tu propia casa, en tu lista de contactos, en tu iglesia, que están al borde de rendirse porque creen que sus faltas les robaron el derecho a soñar. Comparte este video. Mándaselo a alguien que necesite entender que lo que vivió no lo destruyó, lo preparó. Sé canal de esperanza. Y si aún no te suscribiste a este canal, pregúntate, ¿qué más necesitas oír para entender que aquí Dios te habla? No te prives de ser alimentado continuamente por esta palabra. No dejes que el desánimo o la rutina te alejen de este contenido que está siendo usado como herramienta espiritual para muchos. Suscribirte es un acto de fe, de compromiso, de hambre por la verdad. Y si ya estás suscrito, que el Señor te bendiga por ser parte de esta comunidad que crece en sabiduría y propósito. Te invito ahora a quedarte unos minutos más. Deja que la música que sigue te envuelva. Quédate en silencio, cierra los ojos, dale gracias a Dios por todo lo que te mostró hoy. Pídele que selle esta palabra en tu corazón. No salgas corriendo al final. Quédate, permanece,
porque a veces el Espíritu Santo habla más fuerte en el silencio que sigue después del amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.